Ok, muy bien, vamos a empezar con nuestro segundo video de gases. En esta ocasión vamos a resolver algunos problemas que ya están dentro del PDF. En el video anterior dejé un enlace a los ejercicios de exámenes pasados. Recorté el archivo y dejé solamente la parte de gases y disoluciones. Y en este video vamos a resolver algunos problemas de este PDF, que son el ejercicio número 13 y el número 16. Si quieren ver más ejercicios por el estilo, están en la descripción, link en la parte de abajo, para que descarguen el PDF y practiquen resolviendo problemas. Mira, aquí tenemos el PDF. Es el mismo, ¿verdad? Sí. Ok. Como me dijiste, resolviste varios problemas que vienen en esta página. ¿Todos eran sencillos, difíciles? ¿Cómo se te hicieron los problemas? Pues algunos se me hicieron más fáciles de comprender, pues, por la clase anterior y más algunas investigaciones que hice y gracias a las hojas, pero algunos sí me complicaban también. Ok. Vamos a resolver en este caso el ejercicio número 13 y el 16. 16 y 13. Estos ejercicios son muy buenos, se me hicieron bastante divertidos. Y resolviendo estos problemas, se nos va a hacer como que mucho más fácil entender la fórmula de los gases ideales. Ok, vamos a empezar con el primer problema. Déjame tomar una captura. Dice lo siguiente: a las mismas condiciones de presión y temperatura, las relaciones entre las densidades del oxígeno y de un gas desconocido es de 0.451. El gas desconocido debe ser, inciso A, monóxido de carbono, dióxido de Pero, mononitrógeno, dióxido de carbono o cloro. Antes de comenzar a reflexionar sobre el ejercicio, primero quiero hacer una observación en los incisos, ¿sí? Monóxido de carbono. ¿Cómo se escribe esta fórmula? Monóxido de carbono. Permíteme, dejar saco un plumón. Monóxido quiere decir uno solo, un solo oxígeno con carbono. CO, ¿verdad? Es el inciso A, monóxido de carbono. También tenemos el dióxido de carbono, donde tenemos dos oxígenos. Cuando tenemos una combustión, es un dato acá extra. Una combustión, cuando quemas papel, madera, etcétera, producimos CO2, dióxido de carbono, 2 de oxígeno. Pero cuando la combustión no tiene suficiente oxígeno, formamos monóxido de carbono, que será como el tizne. ¿No has visto cuando hacen carne asada, etcétera, no hay suficiente oxígeno, se forma el monóxido de carbono, que es más dañino. Después tenemos el dióxido de mononitrógeno, ¿sí? Dióxido, 2 de oxígeno. Después el dióxido de carbono. Y por último, el cloro gas. Esta L me quedó muy fea. Cl2. Así los encuentras normalmente en la naturaleza. Nunca vas a encontrar en la naturaleza el cloro solo. Siempre viene en pares, ¿sí? Cloro 2. Cuando te dicen gas cloro, lo que te debe de venir a la mente es el cloro 2. Cloro ok. atómico, ¿sí? Cualquier gas, como tú lo veas, es difícil encontrar en la naturaleza solito. Siempre está acompañado, formando un octeto ahí, estabilizando su última capa. A menos de que sea un gas noble, lo vamos a encontrar de esta forma. Y el oxígeno, ¿cómo lo encontramos en la naturaleza? O2. O2, ¿sí? Nunca solo, ¿sí? Ok. Cuando veas en un problema de olimpiada de química, gases, oxígeno, cloro, etcétera, hablamos de gases diatómicos.
Si te dicen ozono, hablamos de un O3. Pero bueno, eso fue solamente para hablar sobre los gases y cómo los encontramos. Hay que regresar hacia el problema, donde me dice que a las mismas condiciones de presión, o sea, vamos a suponer presiones iguales y podemos llegar a pensar, permíteme con otro color, un verde, que la presión la vamos a eliminar, ¿sí? Vamos a crear fórmulas donde la presión se va a eliminar porque son mismas condiciones de presión y mismas condiciones de temperatura. Al momento de leer estas dos líneas, en mi mente debo de adelantarme e intuir que voy a hacer una fórmula y voy a eliminar la presión y la temperatura, porque son mismas condiciones de presión y mismas de temperatura. La relación entre las densidades del oxígeno y de un gas desconocido es de 0.451. El gas desconocido debe de ser, está entre estas cuatro opciones. Aquí algo, voy a usar el láser, que me dice mi ejercicio, la relación entre las densidades. Relación entre densidades. Esta frase es muy común en la Olimpiada de Química, ¿sí? Formar relaciones. Es muy común en la Olimpiada de Química, si escoges las carreras de química, ¿sí? Ingeniería, licenciatura, farmacéutica, etcétera. Incluso todo lo que tenga que ver con matemáticas, estamos hablando de relaciones. ¿Cómo se relaciona un término con respecto a otro? O sea, hace una división. ¿Sí? La relación entre las densidades de oxígeno y de otro gas es 0.451. Lo voy a anotar aquí con otro color. Vamos a ponerlo con rojo porque tiene que ver con mi problema. La densidad voy a ponerla con una D mayúscula. Del primero con el segundo es 0.451. ¿Ok? Si te fijas, en el problema me aparece que 0.451 no tiene dimensiones. La densidad, ¿qué es? Una masa sobre un volumen. Entonces yo esperaría que si me estuviesen dando una densidad, aparecería el valor con sus unidades de gramos sobre mililitros, kilos entre litros, o sea, masa entre volumen. Pero no es así. Me aparece este número 0.451 sin unidad. Eso quiere decir, o reafirma la idea de que estoy en lo correcto de que la relación de las densidades es una división. Si te fijas, la densidad tiene sus unidades que se van a eliminar con las unidades de aquí abajo, ¿sí? Por eso es que el 0.451 no tiene unidades. Es un número adimensional. ¿Por qué? Porque es una relación. ¿Cómo se relaciona esto de arriba con esto de abajo? ¿No? Pues, Este número no tiene unidades. ¿Por qué? Porque es el resultado de la división de estas dos densidades. ¿Sí? Si tú divides litros entre litros, no te va a quedar una unidad, no te va a quedar litros, ¿sí? Aquí son, podemos decir, kilogramos sobre litros y acá abajo kilogramos sobre litros. Ambos se van a... ¿Sí? Ok. ¿Sí me dio a entender eso? Sí. Como ambos tienen las mismas unidades y están dividiéndose, se van a eliminar las unidades. Sea la que sea, cualquier unidad que sea, se van a eliminar. Por eso yo digo que el 0.451 es una relación. Es un número adimensional. ¿Sí? En química vamos a ver muchísimo sobre números adimensionales. Que no tienen una dimensión, no son ni litros, ni gramos, ni nada de por el estilo.
Cuando veas un número sin una unidad, o sea, hace un número adimensional, significa que provino de una relación. Mm. Que sea presión entre presión, volumen entre volumen, ¿sí? Oh, ok, ok. Es como decir tantas veces X cosa, ¿sí? Sí. Como que en la clase de ayer hablamos de globos. Ah, pues este globo grande significa tantos globos pequeños, ¿sí? La relación es 3/4, 2 veces, 5 veces, ¿sí? Y no van a ser 5 globos, sino veces, ¿sí? Por así decirlo, porque es adimensional, no tiene una dimensión. Pero bueno, todo esto que estoy diciendo simplemente para establecer el concepto de qué es una relación en química. Volvamos al Mm. tema, que ya nos desviamos mucho. La relación entre las densidades del oxígeno, en este caso, densidad 1, que es la del oxígeno, y de un gas desconocido, que es densidad 2, es igual a 0.451, que es el de aquí abajo. La relación de estas dos densidades me da esto de aquí abajo. ¿Sí? Ok. Lo repito, la relación entre la densidad 1, que es la del oxígeno, con respecto a la densidad del compuesto desconocido, es la cantidad que ya nos da el problema. Lo que debemos de investigar es cuál, cuál es ese gas desconocido. Para eso vamos a abrir una nueva pizarra. Antes de hablar sobre el problema, quiero retomar la fórmula de gases ideales. Voy a iniciar con el plumón negro y voy a escribir la fórmula de presión, volumen es igual a moles por mi constante y la temperatura que yo tenga, ¿sí? Mm. O pavo igual a ratón. Y vamos a regresarnos a nuestro problema para ver qué es lo que necesitamos de esta fórmula o en qué nos vamos a enfocar, ¿sí? Mismas condiciones de presión y temperatura. Por lo tanto, las presiones y la temperatura no nos van a importar, ¿sí? No nos vamos a enfocar en ellas. La relación entre las densidades del oxígeno y de un gas desconocido es esta de aquí. ¿Cuál es el gas desconocido? Nos regresamos y estamos hablando sobre densidades. Mm. ¿Dónde podemos sacar el concepto de densidad a partir de esta fórmula? Lo vamos a sacar a partir de los moles, aquí en esta parte, ¿sí? N de moles. De ahí vamos a sacar ese concepto de densidad de la siguiente manera. Primero sabemos que moles es igual a la masa sobre la masa molar, ¿verdad? Los gramos entre los gramos mol. Y a la vez sabemos que esta masa, los gramos, entonces, la masa contenida en un recipiente, como en este caso el oxígeno, está contenida o podemos expandirla de la siguiente forma. Volumen por densidad es igual a la masa. ¿Sí? Volumen son litros y la densidad está expresada, déjalo coloco aquí para que no nos confundamos. Tu densidad es igual a tu masa sobre tu volumen. ¿Sí? ¿Te fijas en esta parte de aquí? Masa entre volumen es igual a densidad. ¿Sí? Lo voy a poner con otro color, con un color azul. Masa entre volumen. Si te fijas, volumen con volumen
se eliminan y me queda masa sobre masa molar, ¿sí? Que es lo mismo que moles. ¿Sí me sigues hasta este paso? Sí. ¿Sí? Repito este paso. Moles es igual a masa entre masa molar. Y a la vez sé que la masa la puedo expandir de esa manera, volumen por densidad. Ahora voy a sustituir, en lugar de moles, esta N que tengo aquí, saco el láser, esta N de moles, que es la misma N de aquí arriba, voy a sustituir y voy a colocar todo esto en esta parte de aquí. Con un nuevo color, tengo que presión por volumen es igual a volumen multiplicado por la densidad entre la masa molar. Todo esto por mi R de constante y mi temperatura. Si te fijas, aquí tengo dos volúmenes en ambos lados, ¿sí? En izquierda y derecha tengo volumen. Entonces, este volumen con este volumen se va a eliminar. Volumen con volumen se eliminan y me va a quedar de la siguiente manera. Presión es igual, perdón, escogí el láser. Presión es igual a densidad por mi R de constante, por mi temperatura, entre mi masa molar. Y esta es la nueva fórmula que elaboré a partir de esta de aquí arriba, pues de pavo igual a ratón, obtuve esta fórmula de aquí abajo. Presión es igual a la densidad por la constante, por la temperatura, todo dividido entre la masa molecular. ¿Cómo lo hice? Expandiendo moles hacia volumen, densidad y todo lo que necesito para mi problema. Una vez que comprendo muy bien la fórmula y todo lo que contiene la fórmula, la presión, volumen, moles, yo sé que puedo desprender moles y obtener todo esto, así como puedo hacerlo con el volumen o la presión, de acuerdo a lo que me pide el problema, ¿sí? Aquí nos vamos a enfocar en la relación que es densidad y densidad. Por lo tanto, esta fórmula necesitaba de la inserción de la densidad, de una densidad por aquí en esta fórmula, y donde yo puedo hacerlo es en este apartado de moles. Entonces me voy a traer esta fórmula que ya obtuve, esta de abajo, me la voy a traer a otra pizarra. Tengo que presión es igual a mi densidad por la constante, por la temperatura, todo entre la masa molar. También según el problema, yo sé que hay algunos factores que son iguales o que los voy a eliminar. ¿Cuáles eran? Eh, los que fueran iguales, ¿no? Sí. En este momento estoy diseñando una fórmula específica para mi problema. Y mi problema decía que voy a eliminar la presión y la Y la temperatura, temperatura. porque estamos hablando de un cambio de un estado 1 a un estado 2, o en este caso de una densidad 1 a una densidad 2. Entonces, voy a formar una fórmula parecida a la clase anterior. En este caso yo sé que en mi fórmula voy a eliminar presión y temperatura. Voy a eliminar presión y temperatura, porque son iguales. Pero antes de hacer esto, voy a despejar la densidad, que es lo que me interesa, ¿sí? No lo hago de una vez porque si elimino la presión de aquí me va a quedar cero de este lado. Entonces voy a despejar la densidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo despejo? ¿Cómo dejo una fórmula que me diga densidad es igual a, a X o a tanto? Pasándola, ¿no? Sí.
¿Cómo lo hago? ¿Qué hago aquí en esta fórmula? Pues pasaría la D y a donde está la P y la P la pasaría donde estuviera la D, ¿no? No, no es tan fácil porque fíjate que aquí primero tenemos algo que me evita que yo haga todo esto. Visualízalo de la siguiente manera. Lo que yo quiero es la densidad. La densidad necesito que esté solita, ¿sí? La densidad quiere estar sola, pero hay mucha gente a su alrededor que no la deja estar sola, ¿sí? Que es la R, la T y la M. Ok. ¿Quién es el que más fácil se puede mover de ahí? Mm, sería pues la M, ¿no? La M, ¿sí? Así es. La D quiere estar sola, pero hay mucha gente alrededor que la molesta. Y quien se va a ir más rápido o quien estorba más, por así decirlo, quien estorba menos o quien sea más fácil de retirarse es la M, ¿sí? Entonces la M se va a ir de este lado, de la derecha, y va a pasar a la izquierda. Pero ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Va a pasar multiplicando, dividiendo. Pasaría multiplicando porque está dividiendo. Así es. Va a multiplicar, de este lado tenía la P, ahora multiplico por M, que es la masa molar. Y me quedan estas dos personas, que son la R y la T, ¿sí? Siguen estorbándome a la D. ¿Cómo las elimino? ¿Cómo las cambio de lugar? Mm, las pasaría las dos a dividiendo. Así es, están multiplicando, ahora van a pasar a dividir. ¿Sí? Tengo que mi densidad 1 es igual a la presión 1 por mi masa molar 1 por mi temperatura 1 y la R es igual para todos, entonces se va a eliminar. Ahora sí, vamos a hacer una línea. Y vamos a escribir con azul. Lo que yo quiero obtener es esto. Densidad 1 entre densidad 2 es igual a 0.450 ¿y qué? 451. ¿51? Sí. Me equivoqué aquí, déjale pongo 1. 451. Ay, perdón, permíteme, me salí. 451. Si te fijas, formé algo raro, no importa que se vea muy grande, pero es más o menos lógico. Velo de esta manera. Densidad 1 es esta desde aquí. Y voy a escribir todo esto de aquí. Presión 1, masa molar 1, entre R y T1. Y en la parte de abajo voy a escribir lo mismo, pero como mi segundo estado, presión 2, masa molar 2, la R y la temperatura 2. ¿Sí? Muchas de las veces podemos llegar a formar algunas fórmulas grandes en el camino y cuando te sientas inseguro solamente piensa en si tiene lógica o no. ¿Sí? Me regreso al inicio. Iniciamos con esta fórmula que ya teníamos, que es la misma pavo igual a ratón, simplemente que pues esto es densidad. Despejamos para la densidad. Yo sé que la densidad es todo esto. ¿Sí? Y lo que yo quiero obtener es la relación entre densidad 1 y densidad 2. Pues coloco este gran término, lo coloco arriba y también lo coloco abajo. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Cuando veas algo que hayas hecho algo muy grande y tengas duda de ti, de lo que hiciste, simplemente reflexiona la lógica que has hecho. Ok, ahora vamos a eliminar términos que son iguales arriba y abajo. La R es igual, entonces se va a eliminar. Yo siempre prefiero eliminar al último que al inicio, porque puede que elimine algo que no deba. Mejor prefiero hacerlo al último.
Porque si luego al inicio y me equivoco desde ese paso, entonces me equivoqué en todo. Ok, eliminé la constante porque es igual. Voy a eliminar la temperatura porque es igual también. La 1 y la 2 son iguales, se eliminan. ¿Qué más es igual en el problema? Eh, la presión. ¿Sí? Nada más para corroborar, vamos a verla. Presión y temperatura iguales, así es, vamos a eliminar la presión. Eliminamos la presión y eliminamos esta presión de aquí abajo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me queda? La masa. Masa molar. Voy a borrarlo todo y voy a volver a escribirlo. Así es, masa molar 1 y masa molar 2 es igual a la densidad 1 sobre densidad 2. ¿Sí? Porque el problema no nos dice las densidades. Si te fijas, no da ninguna densidad. Solamente da el nombre de los gases, que es oxígeno, oxígeno 2, y el Sí. desconocido no lo sabemos. Entonces, primero planteamos, nos gastamos 2 páginas del tablero, ¿sí? Dos pizarras en formar una sola fórmula. Parece mucho, pero ese tipo de estrategia se tiene que hacer cuando en el problema no te dan muchos datos, ¿sí? De hecho, en el problema solamente te dan un dato, este número dimensional que es una relación, la que hicimos aquí. Y también que te dan el nombre del gas, ¿sí? Y al final obtuvimos algo que sí conocemos, masas moleculares. Voy a generar otra nueva, de color negro. Yo sé que la masa molecular número 1 es la del oxígeno 2, ¿sí? La de oxígeno diatómico. ¿Su masa molecular cuánto es? Por los dos serían 32, ¿no? Así es, 32 gramos mol, ¿sí? La masa molecular del 2 no la conozco aún, pero yo sé que M1 o masa molecular 1 entre masa molecular 2 es igual a 0.451. Por lo tanto, debo de despejar masa molecular 2, ¿no? Mm, sí. Fíjate, hasta este Mm, punto, déjate, repito el problema, lo que simplificamos, que la relación entre densidades es exactamente la misma que la relación entre masas cuando la presión y la temperatura son iguales. Ahora, para obtener yo mi resultado de masa molecular 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Debo despejar esto de aquí. ¿Cómo lo hago? mm, Pues, M2 es una persona que quiere estar sola, pero tiene por arriba a alguien más. ¿Qué hago para que esta persona, M2, esté sola y en la parte de arriba, que ya nadie está encima de él? pasa multiplicando, ¿M2? ¿sí? O o O, o no, M2, ¿no? M2 pasa multiplicando para acá, ¿verdad? Aquí voy a tener M2, pero ahora a M2 le va a estorbar este número de aquí. ¿Cómo lo quito? ¿Y ese pasa dividiendo? Este pasa dividiendo, así es. Voy a colocarlo con color rojo. Ya avanzamos. Entonces tenemos que M2, y ahora sí ya está solo, es igual a 0. Perdón, 451 multiplicado, perdóname poquito, M2. ¿Cómo dijimos que iba a quedar?
iba a quedar M1 entre 0.451 es igual a M2. Así es, yo me equivoqué al escribir. M1 entre 0.450 como medio. Ahora sí, yo conozco el valor de M1. ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Cuál- Este, ¿puedes hacerlo directo? ¿Cuál es el valor de M2? Sería dividiendo 32 entre 0.451, ¿no? Así es. ¿Cuánto me da de resultado? 70.95. 70.95 gramos mol. Esa es la respuesta. Nos regresamos a esta parte de acá. ¿Cuál de estos incisos o cuál de estos gases pesa 70.92? Mm, El cloro, el dióxido de carbono, primero vamos con el de arriba. El oxígeno pesa 16 y el carbono 12. ¿Cuánto me da? 28. Así es, ese no es. Este yo creo que tampoco, debe ser algo más pesado. Para dar 70.9 debe de ser algo pesado. ¿El cloro cuánto pesa? El cloro, a ver, pesaría 20, 35, 35 por 2, 70. 70. Entonces ya encontramos la respuesta, ¿verdad? Estamos Sería a... cloro. Es un problema, este fue un problema pues bastante complejo, que requiere mucha comprensión de una sola fórmula, esta de aquí. PV es igual a nRT. Tú podrías tener un formulario donde tuvieses esta fórmula, con esta fórmula de aquí, ¿sí? Esta fórmula de aquí, para formar esta otra fórmula de acá, y al último tener esta fórmula de aquí, siempre y cuando la presión y la temperatura sean iguales. Pero eso es como que memorizar demasiado. Lo que yo te recomiendo es, de esta fórmula que pues ya no se nos va a olvidar, leer el problema y vas tachando qué es lo que voy a eliminar de esta fórmula, ¿sí? Normalmente los ejercicios no necesitas todo. Y a simple vista yo sé que en este ejercicio no me están dando mucha información, ¿sí? Dice, mismas temperaturas y presiones, entonces yo sé que debo de eliminar presión y temperatura y me debe quedar algo más sencillo. Hablamos de moles, yo sé que voy a enfocarme en moles. Hablamos de densidades y ya acabamos de aprender este paso de aquí que a lo mejor no nos salió muy bien, que a partir de moles yo puedo desprender esta parte de acá de densidades y formar esta fórmula, ¿sí? Moles es igual a masa entre molaridad y a la vez la masa es como si yo multiplicara un volumen por una densidad para obtener una masa, ¿sí? Entonces sustituyo esta parte aquí arriba y me da esta de aquí abajo, donde eliminé volumen y volumen porque son iguales, están en izquierda y derecha, se eliminan. Y obtuve esta fórmula de acá, ¿sí? Y en la siguiente pizarra, ahora despejé la densidad, ¿sí? La densidad debe de estar solita. Quien se va primero es esta de aquí, es el más fácil de irse, para acá, y esto es para abajo, y me quedo esta fórmula de aquí, ¿sí? Y así tuve el resultado. Requiere como que mucha comprensión de la fórmula. Pero una vez comprendiendo este problema, si quieres volver a repetir el video y verlo, este único problema te sirve para resolver pues toda la hoja, porque requiere que comprendas toda la fórmula en sí, ¿verdad? Uf, No te da sí. casi ningún dato. Y bueno, yo no creo que alcancemos a resolver el ejercicio número 2, pero te voy a dar las claves. Te voy a dar las claves para resolverlo. Vámonos al ejercicio número 16, que es
el de arriba. Un recipiente cerrado contiene 2 moles de nitrógeno a esta temperatura y a esta presión. Se requiere elevar la presión a 11 atmósferas, para la cual se van a inyectar una cierta cantidad de oxígeno. ¿Cuál es esa cantidad de oxígeno? ¿Sí? Para ayudarte a contestarlo, te voy a dar como que el dibujo del problema, así a la rápida. En un recipiente, que este es el recipiente cuadrado, tenemos una temperatura, una presión 1 y una presión 2. Tenemos moles 1, que son 2 moles, y tenemos moles 2, que son moles finales. Aquí está el truco de este problema. Moles finales es igual a esos, a una X desconocida, que es el oxígeno, que voy a añadir, menos los 2 moles. ¿Sí? Aquí está como que el truco de este problema. Moles finales es igual al oxígeno que voy a insertar, menos lo que yo ya tenía al inicio. ¿Sí? Ok. Y después, con la fórmula de pavo igual al ratón, voy a formar la siguiente fórmula. Yo sé, puedo igualar, ¿dónde está? Vámonos al problema. Tenemos una cierta temperatura, que yo supongo va a ser la misma, una presión que va a cambiar, y los moles que también van a cambiar. Entonces, para no arriesgarme, yo voy a igualar todo. Voy a obtener la siguiente fórmula. Voy a ponerla con rojo. Presión 1 por volumen 1 dividido entre moles 1, temperatura 1, es igual a mi constante. ¿Sí? Y con la constante para ambos casos es iguales, que también es igual a presión 2, volumen 2, moles finales y temperatura final, que en este caso va a ser la misma, y el volumen va a ser lo mismo. Vamos a eliminar de una vez. Temperatura igual, volumen igual y volumen igual. Voy a usar el borrador para eliminar la temperatura, porque yo sé que la temperatura se mantuvo constante. Temperatura se mantuvo constante, la voy a eliminar. El volumen también se mantuvo constante porque es un recipiente cerrado, ¿sí? No se va a expandir ni le va a pasar nada. Me va a quedar esta fórmula. Presión 1 sobre moles 1 es igual a presión 2 sobre moles 2. Están conectados. ¿Mande? Pues está medio fácil, entonces. Sí, ya está más fácil, ¿verdad? Sí. Ahora el truco. Moles 2 es esto de aquí arriba. X menos 2. Entonces, en lugar de poner N2, voy a poner X menos 2 moles. Y aquí también son 2 moles. Yo conozco la presión 1 y conozco la presión 2, pero no conozco X. ¿Sí? Entonces voy a eliminar con el borrador. Voy a eliminar los moles. Moles 2. Y voy a escribir X menos 2 moles. ¿Sí? Para despejar a X, aquí está un poco más complicado. Pero igual recuerda la anécdota. La X es una persona que quiere estar sola, pero le molesta el menos 2 y la presión 2. ¿Cuál es más fácil de que se vaya? ¿Sí? ¿Cuál de estas personas es más fácil que se vaya? ¿Esta o esta? La presión 2, ¿no? Así es, esta presión 2 es más fácil de que se vaya. Esta presión se va a pasar a este lado. Y aquí me va a quedar 1, ¿sí? Debo poner 1, pero que no puedo poner 0 ni nada, debe quedar solo. Lo que yo puedo hacer es voltear toda la fórmula, si quieres. La puedes voltear. O puedes pasar de una vez esto que está aquí abajo, los dos juntos los puedes pasar de este lado, multiplicando. Hay muchas maneras de hacer esto. Paso todo esto multiplicando, paso la presión para abajo, después volteo todo, y este menos 2 pasa del otro lado restando. ¿Sí?
pero queda de una manera muy sencilla. Ya tienes todos los datos, solamente tienes que despejar para obtener la respuesta. Te debe dar 1.6, 2.4, 6.4 o 4. ¿Sí? Ahí revisándolo te debe de dar la respuesta correcta. Porque tienes todo, 2 moles, tienes presiones y demás. Te va a quedar algo parecido. De una vez te doy como que el dato con color negro. Que los moles 2 que se van a añadir es igual a N1 entre presión 1. No recuerdo si era menos o más. Sí, es menos 2 moles. ¿Sí? Y de esta manera obtienen los moles de oxígeno que se inyectan al recipiente. Entonces, para no terminar y dejarlo así para ver cómo lo haces, si puedes, tomas una captura de pantalla bueno, una foto de tu cuaderno de cómo lo hiciste y la mandas al grupo. Pero recuerda, todo salió a partir de una sola fórmula, que era esta de aquí arriba. Pavo igual a ratón. Leo el problema y me enfoco en lo que yo quiero buscar. En este caso, ya sea moles, o una temperatura, una presión. Y a partir de ella voy eliminando, ¿sí? Acomodo la fórmula como yo quiero, haciendo despejes y sustituyendo. ¿Alguna duda con esta clase, Víctor? Mm, pues no, de hecho contestó las dudas que tenía y pues ya me dio como, ya me dijo cómo puedo solucionar la de la última, la que tuve dudas. Y pues ya, nomás faltaría hacerlo. Haces muy bien, te recomiendo que sigas practicando y eso va a ser lo que te va a llevar a ganar el concurso de Olimpiadas. No se trata de saber, se trata de hacer. Y ok, a todos los chicos que no están viendo en la repetición de YouTube, Pues dejo en la parte de abajo el link de descarga con el PDF con los ejercicios. Si tienen alguna duda o se trabaron algún problema, me mandan mensaje por WhatsApp al grupo. Nos vemos hasta la próxima. hasta luego. Bye.